sobre las tonterías, que no son tonterías, peor que tonterías, sobre los grandes errores, equivocaciones del Tribunal Constitucional, que por ignorancia, por alcanzar ninguno solo de sus miembros, alcanzar la categoría de jurista, pues no tienen ni idea de lo que están tratando. Y están tratando un tema tan delicado como el derecho constitucional, puesto que es Tribunal Constitucional, y ninguno de ellos ha estudiado un solo libro fundamental sobre el derecho constitucional. Ellos no conocen ni a Carl Schmitt ni a Friedrich, es que no conocen nada en absoluto de la teoría fundamental de la Constitución. Estudian textos de segunda mano como cualquier estudiante de derecho y se equivocan, y cuando interpretan eso no saben lo que dicen, y lo vais a ver ahora cuando empecemos a comentar la sentencia que acaba de ser publicada ayer. Bien, pues no la sentencia, la resolución. La resolución, eso es. En El País dice que se anula la declaración soberanista catalana. Está bien, el término anular está bien porque es declarar nulo, pero como hay dos tipos de nulidad, la absoluta, que es la inherente a las prohibiciones, y la anulabilidad o nulidad relativa, que es la procedente de vicios del consentimiento, está muy bien que diga nula, pero está muy mal que no diga que es nulidad absoluta, porque no hace falta, mientras que lo que es nulo absolutamente no necesita declaración alguna de ningún tribunal de justicia para que sea nulo, porque lo que es nulo no puede ser ratificado, ni confirmado, ni convalidado con el transcurso del tiempo. Sin embargo, lo que solamente es anulable por algún vicio del consentimiento, sí puede confirmarse con el transcurso del tiempo, puede prescribir y funcionar como si nunca hubiera sido nulo. No, el tribunal no ha especificado lo que era su obligación, decir que anula con nulidad radical o absoluta la declaración soberanista catalana. Primera precisión. No conoce la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Segundo tema, declaración soberanista catalana. Dice que rechaza por unanimidad, eso está bien, menos mal que no hay una disidencia, rechaza que Cataluña sea sujeto político jurídico soberano. Esto es la parte mejor de la sentencia, la expresión sujeto político y jurídico soberano. No lo es Cataluña, porque para serlo, la condición o la categoría de sujeto constituyente solo la da la historia, no la puede dar la voluntad, ni ningún parlamento. España es sujeto político y jurídico soberano porque la historia lo ha determinado así, pero no ha habido nadie que haya tenido en España la voluntad, la decisión, la inteligencia, la previsión de decir España a partir de hoy será sujeto. Eso no lo puede decir nadie, solamente la historia. ¿Y qué es la historia? Una serie de acontecimientos, la mayoría de ellos no regidos por la voluntad, otros regidos por la voluntad, y que son resultados, unas veces queridos y otras no queridos, de guerras, matrimonios, catástrofes naturales, de todo ese conjunto de circunstancias hacen que sea la historia la que determine la viabilidad de un pueblo constituido, él, sin letra alguna, sin ley alguna, constituido como sujeto de la historia. Eso es lo que significa sujeto político y jurídico soberano. Ser sujeto de la historia. En la historia, dentro de la historia universal, hay distintos sujetos y juegan sus papeles. Guerras, conquistas, anexiones, siempre hay sujetos. Pues España es sujeto desde los Reyes Católicos, mejor dicho, desde el compromiso de Caspe, de Vicente Ferrer, antes incluso de la conquista de todo el territorio que hoy se llama España, antes incluso ya España era sujeto político y jurídico soberano, a partir del compromiso de Caspe, en virtud del cual el reino de Aragón ya pasó de Fernando Dante, que era, ya conocéis lo demás historias, no repetiré, que termina unido a Castilla luego con el matrimonio de Fernando e Isabel. Partiendo de esa base, ya sabemos que sí, está bien enfocado a hablar, la expresión es muy buena, sujeto político y jurídico soberano, mientras que Cataluña nunca en la historia, en ni un solo día, ha sido sujeto político y jurídico soberano. Soberano quiere decir único, que nadie puede mandarle, que él es el que manda y rige su destino. Eso significa soberano. Bueno,
ese poder total y exclusivo que implica la idea de soberanía, eso no lo ha tenido ni un solo día de su historia Cataluña. Porque Cataluña, desde el compromiso de Caspe, por eso lo he mencionado, que era un condado de Aragón, del Reino de Aragón, Cataluña está integrada en el sujeto jurídico y político que se llama España. Por tanto, Cataluña nunca ha sido sujeto político ni jurídico. Y está muy bien, y aplaudo, que el Tribunal Constitucional acierte en algo tan elemental que el más analfabeto e ignorante de los españoles hoy y de las españolas, porque aquí sí quiero meter el término españoles y españolas, ni una sola persona podía ignorar lo que hoy el Tribunal Constitucional dice, que era imposible que Cataluña pudiera prosperar, no Cataluña, la Generalitat pudiera hacer prosperar ante cualquier tipo de tribunal que Cataluña tiene derecho a decidir como soberana. Eso es imposible, ¿por qué? Porque no es objeto de la historia. Cataluña es objeto de la historia de España, cuyo sujeto único es España. Claro que Cataluña tuvo un protagonismo maravilloso durante la Edad Media, en la expansión catalana durante el Mediterráneo, a consecuencia de su participación en las cruzadas. Quedó en Grecia, claro, por eso llegó a hablarse el catalán, en Grecia, en las islas, en Malta, llegó a hablarse el catalán, pero ahí Cataluña no era una nación ni un estado, era una marca perteneciente al Reino de Aragón. Y esa marca era el condado de Barcelona. El conde de Barcelona proviene de esa marca antigua de Cataluña. Esto en cuanto a la parte salvable del Tribunal Constitucional, porque a partir de aquí todo lo que dice el Tribunal Constitucional es una brutalidad, una barbaridad, para echarlo fuera no del Tribunal Constitucional, sino para echarlo de la esfera del derecho, donde no pueden estar por su ignorancia. Dicen nada menos que el derecho a decidir de Cataluña es posible, pero que está supeditado a una reforma de la Constitución, a una reforma legal. Si se reforma la Constitución, sí tienen derecho a decidir. Amigos, ¿os dais cuenta lo que significa esta tontería que ni un niño ni un payaso la dice? Pues significa que si se reforma la Constitución, ¿pero quién la reforma? Es decir, si Cataluña no tiene derecho a decidir porque forma parte de la unidad de España y no depende de la voluntad de nadie, sino de la historia que haya sido así, para reformar esa realidad histórica haría falta una fuerza constituyente superior a la historia. Si hubiera una fuerza superior a los 600 años de unidad de España, el Caspe es de 1412, más o menos, principio de 1400. Exactamente, pues si hubiera presente en la escena española, presente en los actores españoles, una fuerza capaz de derogar 600 años de historia española y que fuera, sí podría ser Cataluña independiente. Y yo digo que es verdad, esa fuerza potencialmente, idealmente, metafísicamente, lógicamente existe. ¿Cuál? Hacer una guerra contra el resto de España y ganarla. Entonces sí, ahí me callo. Si Cataluña es capaz de declarar la guerra al resto de España, es decir, una guerra civil dentro de Cataluña, porque en Cataluña hay separatistas y no separatistas. Por tanto, si Cataluña inicia, si la Generalitat, los separatistas, inician una guerra civil contra el ejército español, si los Mossos de Escuadra vencen a la aviación, a la marina y al ejército español, en ese caso, por supuesto, que Cataluña tiene derecho a ser soberana y a decidir su destino, su porvenir, su historia, el derecho a decidir sobre ellos mismos. Desde luego, que declaren la guerra y que la ganen, porque si la pierden tendrán las consecuencias del que pierde una guerra, claro, que estará mucho peor que hoy. Pero como estoy hablando en terrenos lógicos, no es que yo esté diciendo, deseando que no, claro, no, estoy hablando con sentido común, que solamente quien esté dispuesto a hacer la guerra civil dentro de Cataluña y contra el resto de España y gane esa guerra civil, está en condiciones de proclamar que tiene derecho a decidir. Y el Tribunal Constitucional es un inconsciente, un insensato, porque está diciendo que mediante una reforma de la Constitución se podría, y yo digo, ¿de dónde va a proceder, pobres idiotas, la fuerza capaz de cambiar la Constitución?
en contra de los partidos actuales. Es decir, pero ¿cómo? ¿Dónde está esa fuerza residual, dormida, oculta? Esa fuerza constituyente que no opera. ¿Dónde está? ¿Dónde la buscáis? ¿En Estados Unidos? ¿Catalanes? ¿En dónde? ¿En Bruselas? ¿En Rusia? ¿En Putin? ¿En China? ¿Dónde buscáis esa fuerza superior a la historia de España para imponer una nueva España? Porque si Cataluña tuviera derecho a decidir mediante una reforma constitucional, quiere decir que la fuerza que haga la reforma constitucional tiene el derecho a decidir la desaparición absoluta de España. ¿Por qué Cataluña? Si tiene derecho a decidir una reforma legal, puede haber ya el derecho a decidir. ¿Por qué Cataluña? ¿Y por qué Cataluña solo y no Gerona? ¿O Tarragona? ¿O Manresa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tomadura de pelo implica a todos los españoles que nos hablen de una reforma legal de la Constitución sin decir qué fuerza constituyente puede acordar una Constitución que conceda el derecho a decidir su futuro a cualquier población de España? Porque a Cataluña, Galicia, Canarias, Baleares, Andalucía, toda España fragmentada porque unos pobres miembros de un tribunal constitucional que no son juristas, ninguno de ellos, que están ahí por los sueldos que reciben, por los choferes y los honores que reciben, porque todos quisieran tener los honores de Suárez y ser enterrados con honores de Estado, que es lo que se merecen, enterrar al Tribunal Constitucional en lugar de Suárez. Porque están tan dementes, tienen una enfermedad mental tan grande como la que ha llevado a la muerte a Suárez. Son viejos prematuros. Si es que no saben nada, no tienen vitalidad. Pero si España está muerta, porque todos los dirigentes españoles están muertos. Si no tienen juventud, no tienen ideales. ¿Pero qué son estos burócratas conservando su destino, sus togas y sus puñetas? Sí, puñetas, quiero decir las mangas de juristas, los encajes. Pero esto es lo que quiero decir, que la reforma necesita una fuerza que impulse la reforma. Es muy fácil un teórico sentar en una mesa que no sabe nada de lo que es la acción política. Estos sentados en su mesa pueden decir reforma legal, pero amigo, si para que haya una reforma tiene que haber una fuerza reformista, y esa fuerza reformista tiene que proceder desde fuera del ámbito constitucional, porque si es dentro está agotada. Una constitución, si pudiera reformarse de dentro, ya lo haría. La prueba, no se acaba de reformar ahora el artículo de la Constitución referente a los presupuestos del Estado para que no se endeuden. ¿Y quién lo ha puesto? Que ha tardado 5 minutos. ¿Por qué? Porque la fuerza de reforma ha venido de Alemania, de Merkel, de la Unión Europea, cuya fuerza, como es muy superior a la española, la ha impuesto en 1 minuto. Ya está reformado. A ver, ¿quién va a reformar para que Cataluña se independice del resto de España? ¿Quién? ¿Dónde viene esa fuerza? ¿Europa odia los separatismos? ¿Estados Unidos? Imposible. Rusia, ya habéis visto lo de Crimea, imposible. El mundo entero está contra los separatismos. Entonces, ¿quién va a dar la fuerza a Cataluña para que esa fuerza sea superior a la que tiene la historia de la unidad de España? Nadie. Y estos pobres tontos con sus togas, sentados en altos tribunales, presumidos, diciendo que una reforma legal puede permitir la existencia del derecho a decidir. Dice el Tribunal Constitucional: este tribunal ha reconocido que tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse y que no existe un núcleo. No sigue. Cuantas ideas quieran defenderse, es decir, en nuestro núcleo constitucional. Y que no existen en nuestro núcleo normativo. Sí, ideas que no existen. ¡Qué pedantería! Que no existen en nuestro núcleo normativo, para no decir que no existen en nuestras leyes. Punto. Que eso de núcleo. Pero ¿desde cuándo hay un núcleo normativo? ¿Qué pasa? ¿Que es como la célula, que hay un núcleo y una epidermis, y luego qué es esto? Pero ¿cómo no? Núcleo, si el núcleo, todas las leyes son nucleares. Una ley no tiene periferia. Bueno, sigamos. Bueno, le voy a decir. Vaya pedantería. Dice: la primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental. Un momento. La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental. Bueno, estos están locos ya de manicomio. Esto es para enchufarlo, ¿eh? O electroshock. Esto hay que llevarlo al psiquiatra. Vuelve a ver, veréis qué locuras dicen. La primacía de la Constitución. Lo que es primacía, bien, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que la Constitución
por eso se llama norma de las normas, pero es norma de la norma porque es la que regula el procedimiento para hacer otras normas que se llaman ordinarias. Venga, sí. La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental. Sí, señor, debe confundirse. Los que están confundidos son ellos. Porque la adhesión a la norma fundamental es la condición sine qua non para el orden político. Yo, por ejemplo, no acepto la Constitución. Pues yo soy un elemento de desorden político porque no me adhiero a la Constitución. Pero todos ellos, empezando por el Tribunal Constitucional, se adhieren a la Constitución. De no tendrían el cargo que tienen. Por tanto, ni saben lo que dicen. Le voy a seguir la frase porque después hay una cosa que quiero que me explique usted. Venga, dice, la primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental porque en nuestro ordenamiento no tiene cabida un modelo de democracia militante. ¿Qué es eso, democracia militante? Mucho más cosas. Democracia militante a ti te extraña. Sí. Y eso es lo de menos. Democracia militante significa que la democracia no es solo teórica, sino activa, que está en práctica, puesta en práctica. Y militante quiere decir que los ciudadanos y los votantes militan en la democracia. Eso es lo que quiere decir, que es lo que tú me preguntas. Lo que no significa nada en el derecho político, porque la quieran o no lo quieran los españoles, voten o no voten, en Estados Unidos pasa igual y en Francia la Constitución está en vigor. Y está en vigor quiere decir que está vigente y que no depende de que sean militantes los votantes. Pueden votar o no votar. Eso no tiene nada que ver con la militancia. Pero es que el concepto que hay aquí más profundo no es ese. El continuo, verás cómo van a meter la pata más todavía, aunque en eso se equivocan. Le voy a sigue. Es que meten la pata seguro. La frase que diga, seguro que antes de leerla será falsa. Venga, sigue, ya verás. Dice, el fallo avisa de que cualquier iniciativa tendente a conseguir el derecho a decidir debe plantearse mediante una propuesta de reforma de la Constitución. Punto. Se acabó. Mentira todo. Imposible. No hace falta que leas más. Pero ¿cómo el derecho a decidir va a depender de una reforma de la Constitución? Pero ¿a dónde se ha visto semejante ignorancia? Pero ¿cómo es posible que unos magistrados puñeteros, ya que sabéis lo que significa la palabra puñeta, unos magistrados puñeteros, engolados, con sus baberos blancos, también piensen que la reforma de la Constitución puede introducir el derecho a decidir de una parte del sujeto constituyente? Si el sujeto histórico constituyente es la unidad, como decía Carl Schmitt, el fundador de la ciencia del derecho constitucional es Carl Schmitt, y él dijo, claro, que la unidad fundamental es el sujeto constituyente que coincide con la nación. Pero el concepto de nación, que es a dónde vamos, y ahora voy a señalar quién es el responsable de esta suprema ignorancia, no solo del Tribunal Constitucional, sino de todos los jueces, todos los partidos, todos los periódicos, todas las televisiones, todos los usuarios, todos. La Constitución viene de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, un filósofo frívolo, culto, interesante, digo, no profundo, no fundamental, interesante quiere decir interestante, que interesa como una mujer. Cuando no es muy guapa es interesante. Un gran piropo, una mujer, si no es muy guapa, qué interesante es. Pues ese Ortega como filósofo, interesante, no tiene valor autónomo ni sustantivo ninguno. Y sin embargo ese valor de la cultura española introdujo a todos estos catetos ignorantes que no saben nada de nada, introdujo la idea de que España no es un concepto objetivo, histórico, sino que es un proyecto sugestivo de vida en común. Es decir, definió el matrimonio, que es lo que es un proyecto sugestivo de vida en común, porque el amor, eso es la sugestión de que qué bien le vamos a vivir, qué felices vamos a ser si vivimos juntos. Claro. Eso es el matrimonio, pero no una nación. Pero ¿cómo Ortega puede decir esa barbaridad así? Porque la tomó. ¿Qué creéis? Ortega no tiene en toda su obra filosófica ni una sola idea propia. Todas son copiadas y sin citar la fuente la mayoría de las veces. Pues ¿de dónde toma Ortega esa peregrina idea de que el problema catalán dice en España invertebrada, dice literalmente que el problema, la cuestión catalana, dice no está en Cataluña, está en España, en el resto de España?
somos responsables, según Ortega, nosotros los españoles, del separatismo catalán. Eso dice expresamente en España invertebrada. ¿Y por qué lo dice? Porque tiene la teoría romántica tomada de Carlyle, de los héroes y de las empresas grandes, diciendo que cuando España era un imperio exterior, pues entonces catalanes, vascos y tal estaban unidos porque tenían una idea imperial que les atraía. Que desaparecido el imperio, cada uno se vuelve a sí mismo, y hay un individualismo que caracteriza a todos los españoles y también a los catalanes. Por eso dice que el problema catalán es porque se ha acabado la empresa sugestiva de vida en común, porque no hay imperio. De manera que tenemos que volver a conquistar Guinea Ecuatorial para hacer el imperio español, y que ahora ya ya la culpa, si hay separatismo en Cataluña, no sea de los españoles, del individualismo español, sino de catalanes. Es absurdo, es ridículo, pero Ortega se equivoca, porque Ortega no tenía ni idea de lo que era la política, ni la historia, ni lo que era la verdad en las cuestiones fundamentales de la moral y de la política. Era un hombre superficial, vanidoso, y que trajo un hombre muy culto, pero de cultura muy exclusiva, una cultura alemana, y no trajo la escuela de que él estudió de joven en Marburgo, que era el neocantismo. Eso no lo trajo, él se convirtió y pasó del neocantismo al vitalismo, es decir, a la filosofía que se llama irracional, la de Wittgenstein. Esa fue la que tomó, y es lo que trajo a España. Por eso hablo aquí de razón vital. ¿Por qué razón vital? Para no hablar de la racionalidad, sino de la vitalidad. Y está muy bien, yo ahí no lo critico como filósofo, pero como influencia política determinó el pensamiento de José Antonio, el pensamiento de Franco, con el imperio absoluto hacia el canto de la falange. Y hoy ha modulado a través del diario El País, que nos resucitó, todo el pensamiento político de todos los españoles, de todos todos los que se manifiestan en público. Y el horror es que España no es de ninguna manera un proyecto, ni sugestivo ni antisugestivo, porque España es una realidad, no un proyecto. El proyecto es aquello que no está todavía realizado. Es realizable si está bien concebido, si es realista, pero España no es un proyecto, porque es una historia real. Sugestivo o no, digo, eso de momento es indiferente. De vida en común, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo puede ser la vida en común un proyecto? Si he dicho que es un producto objetivo de la historia, no puede ser algo subjetivo. ¿De dónde toma esa peregrina idea Ortega? Pues lo toma de los padres del nacionalismo. Así lo toma de la filosofía alemana, de Herder, de Fichte, los padres del nacionalismo, los padres del nazismo, que creen que como es un proyecto sugestivo de vida en común, Hitler puede conquistar el mundo y Mussolini Abisinia. Bueno, pues esta es el resultado. Ortega, periódico El País. Toda la clase política intelectual española cree que España es un proyecto sugestivo de vida en común, que por tanto se puede cambiar el derecho a decidir, porque como es subjetivo, pues claro, si es subjetivo podemos hacer decidible aquello que a priori parece indecidible. No, si es subjetivo podemos todo. ¿Y de quién lo toma en concreto Ortega? Pues lo toma de Renan, el filósofo francés Renan, que era nacionalista, participó de esa idea subjetiva alemana de la nación como algo subjetivo. Pero el propio Renan era mucho más inteligente que Ortega, desde luego, porque llegó a decir, bueno, sí, una nación como es subjetivo puede hacer todo lo que quiera, salvo suicidarse, salvo aniquilarse. Entonces ya, cuidado Ortega, Cataluña no puede separarse de España, porque si Cataluña se separa de España, ¿suicida a quién? ¿A Cataluña? Por supuesto, pero ¿a quién? ¿A España? Claro. España sin Cataluña no es concebible. No es que no pueda existir, es que nunca ha existido. Cuando España existe es simultáneamente a la existencia con Cataluña, con Aragón, con Galicia, con Andalucía. No es concebible en la realidad histórica, pero sí en la mente lógica, o en la mente alógica, mejor dicho, porque solamente el hecho de tener simbolismos que no están en la realidad implica que es algo alógico. Bueno, ahí sí, pero España no existe sin Cataluña. No es que Cataluña tenga una vida difícil, es que España sin Cataluña no es España. Por supuesto, Cataluña sin estar integrada en España no es Cataluña. Será lo que quiera, pero no Cataluña. Eso no lo saben ni los separatistas catalanes, ni los gallegos, que por cierto, parece ser que los grandes disturbios de
estos días han sido separatistas gallegos los que la han iniciado contra la policía. Eso lo digo como paréntesis, nada. Porque si hay violencia, ¿viene de quién? De ETA. ¿Y qué son ETA? ¿Acaso es una banda, como lo presentaban desde Franco, una banda de asesinos a sueldo? ¿Unos sádicos que por crueldad matan policías y militares? No, señor. Como dije entonces bajo Franco 1.000.000 de veces, y lo repito hasta hoy, y seguiré diciéndolo, ETA era una organización política que utilizaba las armas del terror para conseguir los mismos fines que el PNV sin armas. Eso lo dije entonces y lo digo ahora, porque la idea de la separación de España de catalanes, vascos y gallegos separatistas es la misma. Que uno emplee la palabra, que otro emplee el fisco, que otro emplee las pistolas, muy bien, son medios distintos aplicados a una misma finalidad: conseguir la separación de esos territorios del resto de España. Bien, ahora volvamos al Tribunal Constitucional, porque no me aparto nunca del objeto de mi intervención. Y hoy era el Tribunal Constitucional. Derecho a decidir. Bueno, pues vamos ahora ya a hablar de lo que es el derecho a decidir, porque tú la última parte vuelve a leer. Se lo voy a volver a leer para coger el libro. Volver al libro. Sí. Eso, dice: el fallo del Tribunal Constitucional avisa de que cualquier iniciativa tendente a conseguir el derecho a decidir debe plantearse mediante una propuesta de reforma de la Constitución, y recuerda que el Congreso deberá entrar a considerar una propuesta de este tipo si la hace el Parlamento catalán. Pues no, señor, está también equivocado y ahora ya vuelvo a ello. El derecho a decidir. Para que exista derecho a decidir, forzosamente ese derecho tiene que referirse a materias que en sí mismas, por su propia sustancia, sean materias decidibles, porque no puede haber derecho a decidir sobre lo que es indecidible. Claro. Sobre eso no puede haber derecho a decidir. Son aquellas cuestiones que son, por su propia naturaleza, decidibles. Esa cuestión de la decidibilidad o no de cualquier cuestión ha sido materia de estudio de sabios matemáticos, de sabios lógicos, que durante todo el siglo XX y un poco antes, final del XIX y durante el primer tercio del siglo XX, especificaron lo que es la materia decidible dentro de la lógica, no de la lógica formal, de la lógica material, la lógica. Porque para que haya decisión, para que haya algo sea decidible, la lógica, a la que pertenecen también los ordenadores, por ejemplo, y todas vuestras formaciones de ingenieros informáticos, este asunto lo conocéis, lo tenéis que haber estudiado más o menos profundamente, pero tenéis que saber de lo que estoy hablando. El ordenador tiene que decidir cosas de la lógica, eso es. Exactamente. Bien, pues para poder decidir algo y haya por tanto derecho, tiene que ser decidible. Y para que sea decidible, tiene que inventarse o existir un método de decisión, un procedimiento que, sin intervención de la voluntad humana, solamente combinando los elementos que ya existen en la materia que se va a decidir, pueda, por una fórmula, o lo que se llama un algoritmo, una fórmula, tomar la decisión, cuando no interviene la mente humana. Entonces esa materia sí es decidible, y esa lógica es la que ha determinado la creación de los ordenadores, de la informática. Claro. Es producto de que ha habido unas mentes humanas dedicadas a la investigación logística, a la investigación matemática, y han llegado a tales avances que han fundado la moderna lógica de los ordenadores, que sí, porque han encontrado algoritmos y fórmulas decidibles. Pero amigos, eso no es trasladable a los terrenos morales y políticos, porque ahí no están todos los elementos que permiten la decisión, porque cuando se dice decidible en la lógica se refiere a métodos de decisión. Si hay método de decisión, de acuerdo, pero ¿qué método de decisión por sí mismo, sin intervención de la voluntad humana, puede justificar el derecho a decidir de los catalanes? Es que es ridículo. Entonces tenemos que acudir a abandonar la lógica, y para saber de qué están hablando los catalanes o de lo que no saben, es acudir a los conceptos políticos del derecho a decidir. ¿Y dónde están esos conceptos políticos? Pues el único filósofo que ha tratado políticamente sobre la cuestión de la decisión se llama Carl Schmitt. En el año 27 hizo su célebre teoría de la Constitución, pero en el año 32, sobre la teoría de la burguesía, y luego ya finalmente, al final de 33, construyó lo que se llama teoría de la decisión, nada menos, que en España bajo Franco tuvo un éxito enorme,
porque al final de su vida Carl Schmitt era nazi prácticamente, partidario de Hitler, no en el año 27, que era un maravilloso jurista, el mejor que ha tenido nunca Europa, pero ya entonces, influido por el nazismo, fue cuando creó la doctrina de la decisión política, basada en la distinción fundamental, para él más grande que la diferencia entre verdad y mentira, o la diferencia entre intereses opuestos, era la diferencia que se establece entre amigo y enemigo. Esa es la distinción básica que le sirvió a Carl Schmitt para construir sobre esa distinción la cuestión del derecho a decidir. Porque la política para Carl Schmitt es el derecho a decidir, pero no de un pueblo que se separa de otro, eso no, sino que la decisión política implica la distinción fundamental y básica de amigo y enemigo. Y eso está en Carl Schmitt. Y en España, bajo Franco, un catedrático de Derecho de la Universidad de Madrid, Javier Conde, lo tradujo al español y construyó la teoría, basado en la filosofía de Carl Schmitt, construyó la teoría que se llama del caudillaje. Fue Javier Conde, sobre el derecho a decidir, sobre el carácter, sobre la decisión, sobre el amigo y enemigo. Esa es la base donde surge el derecho a decidir. El fascismo, el nazismo, el totalitarismo, que claro distingue que la distinción fundamental es amigo-enemigo, mucho más que entre rico y pobre, o entre las clases sociales, o entre aristocracia y plebeyo. Esa distinción la toma en España, bajo Franco, como es natural, Javier Conde. Y dentro de uno de los discípulos o seguidores de Javier Conde fue un falangista muy inteligente, tal vez la única persona inteligente o formada que yo conocí durante el franquismo, que era Jesús Fuello, catedrático, y que era el pobre, bebía mucho, alcoholizado, pero venía con frecuencia a mi despacho para hablar conmigo, y lo recuerdo con simpatía porque a pesar de que era falangista tenía un conocimiento que otros no tenían del derecho constitucional, y me extrañó mucho, por ejemplo, que conociera el derecho inglés, que en donde no hay constitución, pero hablábamos de Bolingbroke, que en España es desconocido por completo, nadie sabe quién es Bolingbroke, y con eso no sabe los fundamentos que tiene la teoría de ser la oposición leal a su majestad, que es una oposición, un concepto creado por Bolingbroke, y que yo lo discutía eso con Jesús Fuello. Pues bien, Jesús Fuello era el representante en España, teóricamente, el que continuó lo tenía Javier Conde, y ahí sí, el derecho a decidir sí está dentro del decisionismo político, que requiere una voluntad de sujeto constituyente, y ahí voy. Porque es Carl Schmitt el que traslada la idea central de la historia, que descansa la unidad política fundamental, como dice el Tribunal Constitucional, sujeto político y jurídico soberano. Esa idea, que es de Carl Schmitt, aunque ellos ni lo saben, la estudian en textos no de segunda mano, sino de tercera, cuarta o quinta mano, pero no saben que procede de Carl Schmitt esa frase. Pues que Carl Schmitt traduce esa frase, la convierte en unidad política, no ya soberana, sino fundamental. Y la unidad política fundamental, dice, es la fuerza constituyente. Es quien tiene el poder de constituir, es la unidad política fundamental. Pero no es una definición a posteriori, sino a priori. En Carl Schmitt, la fuerza política fundamental, la unidad fundamental, es la única que puede ser fuerza constituyente, ya que si no fuera unidad, estaría dividido y no sería la fuerza constituyente. Eso está en Carl Schmitt. Por tanto, el Tribunal Supremo, sin saberlo, ha dicho una frase que pertenece a Carl Schmitt, pero no su corolario. Y el corolario es que, por tanto, la consecuencia es que no puede haber nada que sea compatible con la soberanía de España si tiene derecho a decidir, y no es con el resto de España. Una reforma de la Constitución, digo, es imposible porque requiere una fuerza superior a la española para imponerlo, como ha pasado ahora con Alemania. Así, si Europa, Estados Unidos, Rusia imponen a España una reforma a la Constitución que diga que los catalanes tienen derecho a decidir, eso claro que eso es efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque la armada rusa, americana, europea, el ejército lo impone. Entonces, claro, es la fuerza bruta la que impone. Pero sin fuerza bruta, una Constitución que admita el derecho a decidir de una región es una Constitución imposible. Porque si se entra en vigor, destruye la unidad constituyente. En este caso, destruye a España. Eso es lo que significa la barbaridad de esta sentencia, que no sirve más que para engañar a los que ya están engañados, que es toda la clase política derivada del pacto de la transición, es decir, derivada de Suárez y de Juan Carlos. Es Juan Carlos y Suárez los responsables de la destrucción de España, no solo territorial, sino moral. La corrupción viene de ellos, y eso hay que decirlo ahora. Cuando ha vuelto Suárez es el momento de decirlo,
¿Por qué se agarran todos a ese mito? Pues porque no tienen otra cosa que agarrarse, sino a los muertos y a la mentira. ¿De qué vive España? De mentira. ¿De qué vive la prensa española? De mentira, y la televisión y las clases políticas de una mentira fundamental, de un mito. Y a ese mito, que es la transición, como ya la corrupción lo ha enterrado y la gente sabe ya que ese mito no tiene que parar, pues se agarran y dicen, hombre, qué oportunidad, muere Suárez. Pero si Suárez llevaba muerto más de 10 años con Alzheimer, ¿cómo es posible que hagáis ahora la comedia? Como si acabara de morirse ayer. ¿Y ahora resucitáis qué? ¿A Suárez? No, señor. Estáis resucitando el mito de la transición. Por eso celebráis con tanto honores a Suárez. Porque estáis dando honores a vosotros mismos. Cuando estáis haciendo entierros de Estado y duelos de Estado y desfiles de Estado y pésames de Estado, es que estáis haciendo el pésame y el entierro de vosotros mismos. Y estáis muertos. Y por eso queréis honores estando ya muertos como estáis. Porque no tenéis vida para España, ni proponéis nada que en España tenga vida. Todo es falso, desde la A a la Z. No hay un solo periódico, una radio, una televisión que pueda ser escuchada con dignidad. Ni hay urna a la que se pueda acudir con dignidad. Para estar en España y participar en la vida política española hay que ser esencialmente indigno.